Amén. Con su Biblia abierta, así como estás de pie, quiero que la lea en Mateo capítulo 25, si es tan amable. Mateo 25, vamos a leer los 13 versículos de la parábola de las 10 vírgenes. Dice Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Repito, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Repítalo usted conmigo, 1, 2, 3. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Leo yo: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aunque hemos leído los 13 versículos de esa parábola, quiero centrar mi atención en el versículo 5, donde dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Le sugeriría que permanezca con su Biblia abierta. Hoy quiero tratar de ser más homilético para que los estudiantes que estoy dando la clase empiecen a seguirme mejor. Le he titulado a este mensaje: un llamado a despertar. Diga conmigo: un llamado a despertar. Así se llama el mensaje. Y el tema que vamos a desarrollar es cómo enfrentar la apatía espiritual. Y tardándose el esposo, dice el pasaje bíblico, cabecearon todas y se durmieron. El capítulo 25 de Mateo, la parábola de las 10 vírgenes, es una enseñanza de los usos y costumbres del pueblo de Israel, donde Jesús trata de enfatizar lo que ya habló en todo el capítulo 24. Todo el capítulo 24 habla de las señales antes de su venida, las señales antes del fin, y donde Jesús habla de oiréis de guerras, rumores de guerras, habrá pestes, tempestades, tsunamis, falsos maestros, etcétera, etcétera. Y Mateo 25 es como una conclusión para remarcar una verdad, y la verdad es que orar y velad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Lo que se conoce como la doctrina que tiene que ver con lo inesperado de su venida, la inesperada venida, porque no hay un día ni hay una hora, solamente hay señales que Jesús nos dio. Pero hoy quiero enfocarme sobre algo que habla esta parábola, porque en esta parábola, aunque Jesús está hablando, el propósito central es orar y velar.
con las lámparas encendidas y con aceite suficiente, aunque el propósito es de mantener una actitud diligente espiritualmente, Jesús también en esa parábola nos describe la condición, escuche esto, la condición de la iglesia en los últimos días. ¿Sabe una cosa? Nosotros estamos viviendo los últimos días. Yo dije, estamos viviendo los últimos días. Las señales proféticas de la venida de Jesús se han cumplido. Se han cumplido. Solamente falta algo: que suene la trompeta y Cristo aparezca en las nubes por los suyos. Pensando en los que me van a escuchar el radio y que van a decir, el pastor Alba quiere traer una actitud escapista. Esto no es escapismo, esto es una doctrina fundamental de la palabra del Señor. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Y si es una doctrina fundamental de la fe cristiana, tenemos que hablar de ella y versarnos en este tema. Escuche, lo que me llama la atención de esas señales y de las características y de la condición de la iglesia en los últimos días es lo siguiente: que en esa espera de que Jesús aparezca en las nubes, la iglesia iba a estar enfrentando una condición, escuche, una condición seria en su vida espiritual. Por eso yo decía, un llamado a despertar, porque la Biblia habla de un letargo espiritual sobre la tierra muy fuerte, una indiferencia en el pueblo del Señor en los últimos días, un adormecimiento. Muchos han muerto, hermanos, mientras duermen. Un hombre que se queda dormido en la carretera va a cometer un accidente. Mucha gente ha muerto porque no estaba despierta cuando algo importante ocurrió y no miró, no escuchó las señales que advertían que algo iba a acontecer. Estaba dormido, no podía reaccionar. En el terremoto del 86 en la Ciudad de México fue muy temprano. Había mucha gente que todavía estaba dormida y murieron. Cuando alguien está dormido, está indefenso, no está todo entero ahí y por consecuencia no puede hacer frente. Jesús está hablando que en los últimos días iba a haber un letargo espiritual sobre el mundo entero, que aún la iglesia iba a ser afectada. Estamos hablando que dice la Biblia que todas las vírgenes cabecearon, las insensatas y aún las prudentes, todas cabecearon. ¿Sabe? Hay algo que me llama mucho la atención. En esa parábola advierte acerca de velar y no desmayar y esperar al Señor, pero Jesús está advirtiendo que iba a venir un tiempo de adormecimiento espiritual sobre el mundo entero. Hay un adormecimiento sobre el mundo entero respecto a las realidades bíblicas que anuncian el evento más maravilloso y más glorioso que está a punto de ocurrir, y es que Cristo viene. Sin embargo, iba a haber una indiferencia en el mundo, pero esa indiferencia no solamente iba a ser privativa del mundo, iba a afectar a la iglesia. Y le iba a afectar de tal manera que Jesús dice que tanto las vírgenes insensatas que no iban a entrar a las bodas porque no traían aceite en sus vasijas, tanto ellas como las otras iban a entrar en un adormecimiento. La pregunta es, ¿qué implica en términos prácticos
este letargo, este adormecimiento con respecto a la venida del Señor en su propia iglesia. Bueno, esto afecta de la siguiente manera. Esto va desde la indiferencia hasta la negación en estos últimos días de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Escuche, en ese adormecimiento la iglesia iba a bajar la guardia, iba a dejar de predicar temas fundamentales de la palabra de Dios en estos últimos días. Temas como lo siguiente: hoy muchos no quieren confrontar y hablar acerca del pecado. Mejor hay que decirle a la gente algo que se sienta bien. Descubre el campeón que hay en ti. En ti no hay ningún campeón si Cristo no está en tu corazón. No queremos hablar del tema del pecado para que la gente no se ofenda. No se habla de la cruz. La cruz es el compromiso del cristiano delante del Señor en todas las áreas de su vida. No se predica la cruz, porque la cruz implica discipulado. Y Jesús habló de creyentes y de discípulos. Y las iglesias están llenas de creyentes, pero hay muy pocos discípulos. No se predica tanto también de la realidad del infierno. No se quiere hablar del infierno. Jesús habló del infierno. Ocupó gran parte del evangelio para hablar acerca de la realidad de una condenación. Así como es cierto que un sol está brillando ahora mismo afuera, así es tan cierto que hay un cielo y hay un infierno. Hay salvación y hay condenación. Sin embargo, hoy no se predica ya tanto esto. Hablamos de la salvación, pero no hablamos tanto de la condenación. No podemos decir que el evangelio lo presentemos correctamente. El evangelio son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, le acepte, le reciba por la fe, sea salvo por su gracia, no se pierda en la condenación del infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Pero no puede haber buenas nuevas si primeramente no hablamos de la mala noticia. Y la mala noticia es que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y solamente podemos ser salvos por su gracia. No hablamos de eso porque la gente se molesta. Escuche, eso es parte del adormecimiento que Cristo profetizó. Implicaría, amados hermanos, no tocar temas fundamentales de la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo iba a pasar eso? Cuando en un hogar se ignoran las reglas de un hogar, el respeto entre padres e hijos, las reglas dentro de la casa, los protocolos internos del hogar. Cuando en una casa no hay todo eso, eso se descarrila y va a afectar el carácter moral de los hijos. No podemos esperar ser una iglesia victoriosa, una iglesia bendecida, si hemos dado la espalda a las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios por querernos congraciar con el mundo. Escuche, una de las maneras en que esto ha afectado a la iglesia fue una señal profética que Jesús también habló acerca de su iglesia para estos últimos días. Escuche lo que le voy a decir. No quiero sonar jactancioso, Dios me guarde, ni sonar iluminado, pero lo que yo te voy a decir nunca lo vas a escuchar en otras iglesias el día de hoy. Escuche lo siguiente. Jesús profetizó que en los últimos días iba a escasear el amor por Dios, el amor por su obra. Es decir, que la piedad iba a estar a la baja, y por consecuencia la iglesia no iba a cumplir con la gran comisión. Lejos de ser la gran comisión que Jesús nos dejó, porque la iglesia tiene una razón de ser. La iglesia no está aquí para hacer que la gente se sienta bonito necesariamente. La iglesia no está aquí para ser otro club
moral más sobre la tierra. No, la iglesia está aquí porque es columna y baluarte de la verdad. Y la Biblia dice que la iglesia es el pueblo que Dios le dio la verdad del evangelio para que la anuncie, para que cumpla la gran comisión, para que se convierta todo aquel que Jesús no quiere que nadie se pierda. La iglesia está aquí para ser luz del mundo y sal de la tierra. La iglesia no está aquí para congraciarse con ninguna institución política ni ningún reino de este mundo. La iglesia es llamada a ser contracultural. La iglesia tiene un llamado supremo. Alguien diga amén. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. Y esta es la palabra, dice Pedro, que por el evangelio les ha sido anunciada. Somos el pueblo que nos confió Dios su evangelio, nos confió Dios su verdad. Pero el expresarla, el comunicarla, el difundirla está ligado a nuestro compromiso con Dios. Y nuestro compromiso con Dios está ligado en relación a nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios está condicionada a nuestro orden de prioridades con respecto a Dios y nuestra vida. Escuche, Mateo capítulo 24, versículo 10 en adelante. Jesús dijo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero escuche lo que dice el verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, en este tiempo se iba a acabar el amor por la obra de Dios. Y vamos a perder el amor los unos por los otros. Unos a otros se entregarán, muchos tropezarán. Estamos en el tiempo de los escándalos. Hay gente tropezando. Hay cristianos odiando a otros cristianos. Me llama la atención ver el odio racial que aún dentro del cristianismo se ha impregnado. Escuche, Dios no guarda de creernos supremos a otra raza. Aquí no importa si usted es blanco, si usted es negro, si usted es asiático, si usted es latinoamericano, si es ciudadano americano o si es inmigrante, si usted es lavado en la bendita sangre del Nazareno. Usted es mi hermano, esta es tu casa. Estoy comprometido a amarte y provocarnos a las buenas obras. El supremacismo racial está dentro hoy de la iglesia en los Estados Unidos. Quiero repetirlo una vez más: el supremacismo racial aún está dentro de la iglesia en los Estados Unidos. Nosotros podemos ser racistas sin darnos cuenta como hispanos. Somos llamados a amar y a ver a Dios en cualquier color. Alguien diga amén. En cualquier raza, ver a Dios y amar. Porque una señal es que muchos tropezarían, muchos a otros se entregarían. Y sabe que esto daría pie a que se levantaran muchos falsos maestros. Estamos en un tiempo difícil y ahorita voy a abundar un poco más con respecto a ese tema. Pero algo que me llama la atención: Jesús dijo: y por haberse multiplicado tanto la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche, la maldad solamente puede producir dos efectos en nosotros. Un efecto positivo es, por ejemplo, Lot, que vivía en medio de Sodoma, una ciudad corrompida en la inmoralidad sexual y todo tipo de placeres. Pero aunque Lot vivía en medio de Sodoma, dice la escritura que Lot afligía su alma todos los días. O sea, Dios le decía: Señor, ten compasión de Sodoma. Es terrible donde vivo. Este hombre, escuche, no fue parte de la maldad de Sodoma, vivía en medio de Sodoma. Había un juicio que venía para Sodoma, pero no podía venir mientras él estuviera ahí. Mientras él estuviera ahí.
Abraham, como un tipo de Cristo, estaba intercediendo por Lot. Hay mucha maldad en este país, hay mucha maldad en esta nación, hay mucha maldad en el mundo entero. Pero ¿sabe por qué no puede venir la ira todavía de Dios? Porque hay alguien que está intercediendo por su iglesia, que todavía está aquí y que quiere ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia que es luz, la iglesia que es sal. Escuche. El otro efecto negativo que puede causar la maldad es que nos puede hacer bajarnos la guardia. Y es que empezamos a perder la capacidad de asombro. Y empezamos a llamar a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Y empezamos a bajar la guardia. Y cuando menos empezamos podemos terminar, ¿sabe una cosa? Practicando lo que la sociedad está practicando. Hermanos, Jesús dijo: por haberse multiplicado tanto la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, se enfría la relación con Dios. Se cambian las prioridades en el orden de nuestra vida. Ya Dios no es la prioridad. Y cuando Dios no es la prioridad, la obra de Dios ya no es prioridad. Y cuando la obra de Dios ya no es prioridad, la iglesia ya no es prioridad. Y cuando eso ocurre, amados hermanos, escuche, cuando eso ocurre, la sal está empezando a perder su sabor. Jesús lo anunció: por haberse multiplicado más la maldad, la fe de muchos, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Y sabe qué pasa cuando se enfría en nosotros el fervor, el amor, la pasión por Dios? ¿Sabe lo que ocurre? Que esa es la atmósfera especial para que se manifieste la apostasía entre nosotros. Y la apostasía es apartarse de la verdad estando consciente de ella. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, si es tan amable, quiero que lo vea conmigo. Primera de Timoteo 4, 1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que cuando que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y luego empieza a hablar cosas, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. Y ahí le da señales de ciertos cultos que son réprobos a la palabra de Dios. Pero lo que me llama la atención es que el Señor dijo que vendría un tiempo donde ya no resistiríamos, ya no soportaríamos la sana doctrina. Escuche esto. Hoy queremos ser tan aceptados por la sociedad. No queremos ofender a la gente. ¿Cómo lo voy a invitar y usted va a hablar del infierno, pastor? Se va a ofender mi amigo. ¿Sabe una cosa, amigo? 24 horas usted y yo ofendemos a Dios. Tenemos que decir las cosas tal y como son. Escuche, algo que me llama mucho la atención: que la carencia de piedad, de ese adormecimiento espiritual que Jesús habla en la parábola de las 10 vírgenes, la carencia de piedad sería sustituida por un carácter perverso, no solamente en el mundo, sino dentro de la iglesia. Ahí mismo busque en la segunda carta de Timoteo, por favor, capítulo 6, segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículos 1 en adelante. También debes saber esto, que cuando en los postreros tiempos
¿Vendrán qué? Tiempos peligrosos. En los postreros días, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo a Timoteo: a estos evita. Wow. Jesús no está aquí, el apóstol Pablo no está hablando de gente inconversa. Aquí está hablando de gente dentro de la iglesia con estas características. Por ende, Pablo le recomienda a Timoteo: a estos evita. Escuche lo siguiente. Pablo describe aquí perfectamente lo que los sociólogos llaman la filosofía del hedonismo. Es la filosofía de la autocomplacencia. Y de ese tipo de filosofía, esa filosofía piensa así: lo primero es el placer. Viene desde los tiempos de los griegos. Lo primero en la vida es el placer, y luego el placer, y tercero el placer. Y de ahí viene el eslogan como just do it. Solamente hazlo. Si no afectas a nadie, o sea, tú no afectas a nadie con ser lesbiana, tú sé lesbiana. Tú no afectas a nadie, es tu cuerpo, aborta esa vida que está dentro de ti. Tú no afectas a nadie con la homosexualidad, es tu cuerpo, tú solamente hazlo. ¿Me explico? Y vemos ahora todo esto, hermano, manifestado. Y déjeme le digo algo que es bien importante: amadores más de los deleites que de Dios, dice San Pablo. Infatuados. Habla características. La piedad estaría a la baja y un carácter perverso estaría a la alta. Estoy hablando para los que vienen llegando. Estoy hablando del adormecimiento que Jesús habló en la iglesia en los últimos días. ¿Sabe una cosa? Dios ha estado inquietando mi corazón como pastor. El otro día tuve una reunión con algunos líderes de la iglesia y les decía: hermanos, estoy preocupado. Y no quiero sonar alarmista, no me malinterprete, pero yo estoy preocupado. Y déjeme le digo de qué estoy preocupado. Estoy preocupado de ver a tanta gente indiferente, que si Jesús viniera hoy, no te irías con él. Serías parte de las vírgenes fatuas, que su lámpara, su vida no brillaba con la luz de Dios, y su vida no estaba llena de la unción de la presencia de Dios. ¿Sabe? Estamos viviendo, hermano. Mire, déjeme le digo una cosa. Según los estudiosos de la escatología, no es bueno dar fechas, pero considerando eventos relevantes, algunos dicen que desde 1988 Cristo ya debería haber venido. Se cumplieron en ese año muchas profecías, y todo lo que estamos viendo es que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y la razón que es paciente para con nosotros es que dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no destinó unos para condenación y otros para salvación. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Escuche,
Pero me llama mucho la atención. Y yo platicaba con algunos líderes, les decía: hermanos, veo tanta indiferencia en mucho pueblo en su orden de prioridades, que quiero ponerme en el papel de un médico. Un médico, cuando mira un diagnóstico peligroso en el paciente, tiene que tomar decisiones rápidas. Lo operamos ahora mismo, se interna ahora mismo. Escuche esto. Como pastor les digo, Jesús dice: bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le haya haciendo como le dejó y dando la palabra en el momento. Si hay un día que le pediría la atención, un mensaje es a este, hermanos. Dios nos está llamando que entendamos cómo está nuestra vida. ¿Somos de las prudentes o somos de las insensatas? ¿Tenemos el carácter piadoso o tenemos el carácter perverso de los últimos días? ¿Se ha enfriado el amor de Dios en nosotros? ¿La piedad de Dios está a la baja en nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tu lámpara está encendida? ¿Tu vida está rebosante de la presencia de Dios? ¿O hay una profunda apatía embarrada de religiosidad? ¿Sabe? Yo encuentro que Jesús habló y dijo que un 50% de las 10 vírgenes era prudente y un 50% eran insensatas. Y Jesús nos enseña que solamente un grupo vencería este sueño abrasador de los últimos días. Le puedo ser honesto. Yo mismo a veces me he encontrado como que es una voz que clama en el desierto. Si yo le dijera que a veces he oído la voz del enemigo que ha dicho, yo creo que la oyó Noé: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con predicar en un púlpito? La inmensa mayoría de la gente que te escucha no termina por asumir un compromiso. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es desgastarte. ¿Por qué? Porque este llamado drena espiritual, drena emocional, drena moralmente, psicológicamente, físicamente. ¿Qué estás haciendo? Pero yo creo que lo mismo el enemigo le dijo a Noé: Noé, mira cómo está el mundo y tú en un proyecto supuestamente haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que lo mismo le dijo a Jeremías cuando Jeremías dijo: ya no voy a hablar más en tu nombre. Pero me llama la atención que el Señor le dice al profeta Ezequiel: quisieren o no quisieren creer, porque te envío a un pueblo de corazón endurecido, a un corazón rebelde. El Señor le dice a Ezequiel: creyeren o no quisieren creer, tu trabajo no es que crean, tu trabajo es que sepan que hubo entre ellos profeta, que entre ellos se anunció la palabra de verdad. Mi deber es cumplir, nuestro deber es anunciar. Alguien diga amén. Anunciar, vivir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es lo que hizo la diferencia. Porque siempre me ha llamado la atención lo que lo dice la Biblia. Ahí en su Biblia, capítulo 25 de Mateo, quiero que lo vea conmigo si es tan amable. Versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas las que esperaban al Señor y durmieron. Todas. Pero dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. ¿Cuándo se escuchó el clamor? ¿Cuándo? A la medianoche. Escuche esto: la medianoche tiene un significado. Es cuando el sueño es más profundo. Porque el judío no se dormía como nosotros, que nos vamos a dormir a las 11 o a las 12 de la noche. El judío se dormía, ¿sabe a qué horas? 6 o 7 de la tarde, porque la vida de ellos comenzaba muy temprano. Y escuchen esto: cuando
el sueño más profundo se va a oír un clamor. Quiero hablarle del clamor de medianoche. El clamor de medianoche son las señales que anuncian: aquí viene el esposo. Guerras, rumores de guerras, falsos profetas, falsos cristos. Estamos viendo todas esas señales. Me llama la atención que lo que se cree que puede ser el prototipo de la marca de la bestia se está implementando ya no solo en mascotas o en grandes magnates, ya se está haciendo de una manera donde se está estandarizando, plantándose un chip por la compañía Mondex en compañías y en gente. Lo marcan en la mano derecha solamente o en la frente, tal y como la Biblia lo dice, que llegará el día donde se imponga la marca de la bestia. Nadie podrá comprar ni vender sino el que tiene la marca de la bestia. Creo que es uno de los clamores más grandes que los está diciendo: iglesia, despiértate, Cristo viene. ¿Sabe? Siempre me ha inquietado, Señor, ¿por qué aún los prudentes se durmieron? ¿Fueron fatuas las prudentes que cabecearon junto con las insensatas? ¿Fueron negligentes? Y yo creo que no. Déjeme le digo una cosa. Creo que al final de los tiempos aparece una iglesia que, aunque está todo en contra, sigue esperando la venida del Señor. Y tal vez se ha quedado un poquito adormecida porque está cansada, pero sigue esperando la venida del Señor. Quiero que vea conmigo el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2, si es tan amable. Cantares 5:2. Mire qué palabra está ahí. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Wow. Yo dormía, había cansancio en mi carne, pero en mi espíritu, en mi corazón velaba. Hay una esperanza bienaventurada que no me puede hacer quedarme dormido por mucho tiempo. ¿Le ha pasado que cuando está esperando algo, de repente se queda dormido y se despierta luego? Eso es lo que está hablando ahí. Yo dormía, es cierto, hay cansancio, porque ser contracultural es cansado. Alguien diga amén. Porque hacer la obra de Dios es cansado, pero dentro de nosotros hay una promesa, la esperanza bienaventurada de la venida del Señor. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Wow. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Wow. Al final de los tiempos, en el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, esos 7 mensajes a las 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia sobre la faz de la tierra. La última iglesia es la Odisea. Es la iglesia que Jesús le está tocando. Le dice: aunque tienes toda la infraestructura y toda la riqueza, eres pobre, ciega, desventurada. Unge tus ojos con colirio para que veas. Compra de mí oro en fuego refinado, verdadera riqueza. Iglesia materialista, le está diciendo el Señor. Y cubre la vergüenza de tu desnudez. Y dice: he aquí yo estoy a la puerta. El que se paseaba en medio de los 7 candeleros, el que era señor de la iglesia, al final de los tiempos iba a ser botado de la iglesia. Hay movimientos ahorita en crisis divisionales, porque hay movimientos que están aceptando el ordenar ministros homosexuales, el ordenar gente y cosas que la Biblia decía pasarlas por alto, pasarlas por. Es más, déjenme les digo una cosa. Hay una corriente ahorita muy fuerte al interior de la iglesia que niega el arrebatamiento.
niega la venida del Señor. Hay una corriente ahorita muy fuerte hablando solamente de un evangelio antropomórfico, es decir, un evangelio que todo gira en torno a la necesidad del hombre, no a la demanda de Dios. Se nos olvida que un día ya se humilló hasta lo sumo, se hizo siervo, estuvo en condición de hombre y se dio por nosotros. Y todavía queremos rebajarlo a Él y queremos un evangelio donde Él es el mago de la lámpara de Aladino. Por eso no creo en la doctrina de los decretos, porque yo no le puedo ordenar al alfarero que cambie mis circunstancias, porque Él es soberano, porque su gracia y su sabiduría sobrepasan a mi criterio y a mi conocimiento. ¿Sí me está entendiendo? Hay una teología que dice decrete. No, Dios no es el mago de la lámpara del Aladino. Si Él te quiere tener enfermo, tiene un propósito, porque también se esconde a través de la necesidad y a través de la enfermedad. Y Él sigue siendo el Dios de Job, aunque Job está tirado. Pero hay una corriente que está sacando a Jesús de la iglesia. Comenzó con la escuela en los Estados Unidos, sacando la oración, la Biblia. Pero ahora nosotros mismos lo estamos sacando. Nuestro orden de prioridades. Hoy oigo cristianos que se quejan. A veces he oído gente de verdad entre nosotros que a veces quiere hacer alarde de una ortodoxia. Déjeme le digo una cosa, pamplinas. Tu orden de prioridades revelará realmente si la piedad está a la alta o está a la baja en tu vida. ¿Sabe? Aquella sulamita que esperaba al amado decía: yo dormía, pero mi corazón estaba velando. Wow. Yo encuentro que al final de los días hay una iglesia que está cansada. Yo no sé si hay gente que me entiende aquí del cansancio que estoy hablando. Es cansado. Yo le digo, sí, es cansado, hermano, porque hacer el bien implica un cansancio. Por eso Pablo dice: no se cansen de hacer el bien, porque a veces podemos caer en una racha y quedarnos ahí postrados, aleluya. Y de repente empieza a venir una indiferencia, y de repente la mundanalidad se empieza a levantar en nosotros. Pero tenemos que levantar la voz y cantar como cantaba el himnólogo: no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo una mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Alguien levante sus manos. Yo no soy un escapista, pero yo creo que lo que Dios tiene para mí, escuche, Donald Trump no me lo puede dar. Alguien alabe el nombre de Jesús. Lo que Dios tiene para mí, este mundo no me lo puede dar. Queremos hacer planes a futuro. Sí, Señor. Quiero criar a mi hijo pequeño. Quiero que mis hijas estudien. Quiero ver a mis nietas crecer. Pero muy consciente que Cristo puede venir en el siguiente instante. Y tengo que tener la actitud de estar en armonía para no ser de las vírgenes insensatas. Voy a pedirle a mi hermano si puedes pasar. Hay una iglesia cansada, pero no cree en ser autocomplaciente. Wow. Hay una iglesia cansada, pero no cree en ser autocomplaciente. Por eso aquella que esperaba al Señor decía: yo dormía, pero mi corazón estaba velando. Aleluya. Yo no sé usted, válgame la comparación que le voy a hacer. A nosotros nos enseñaron a poner un zapato en Navidad en el pinito. Algunos decían que iba a llegar el niño Dios, que iba a llegar un señor de ropa colorada, gordito, que dice o algunos los santos reyes. Pero teníamos la ilusión de quedarnos esperándolo. Aló. Y recuerdo que nos estábamos quedando dormidos. No ha llegado. Es que yo quiero verlo. Hay una iglesia el día de hoy que ha sido fiel a evangelizar, que ha sido fiel en vivir en contra de la corriente de este mundo de pecado. Hay una iglesia, según las estadísticas, ya no es el 20
Ya no es el 18, ya es el 15% de una congregación las que la sostienen financieramente, los que abrazan la visión, los que están interesados que se cumpla el propósito de Dios. Imagínense, si de cada 100 cristianos solamente 15 son efectivos. Por eso el Islam está como está. Por eso la doctrina de maldad está creciendo, porque nosotros hemos bajado la guardia, porque hemos sido autocomplacientes, porque ya no es una prioridad Dios, porque tenemos un evangelio antropomórfico, porque ahora Dios tiene que hacer lo que yo le pido, no yo lo que Dios está pidiendo. Creo que el apóstol San Pablo, escuchen esto, iglesia, la iglesia del primer siglo creían en la inminencia de la venida del Señor. Creían que Jesús iba a venir en aquel mismo momento. Así lo creían ellos. Por eso se saludaban de esta manera: Maranata, que quiere decir Cristo viene. En la persecución se aluntaban con ese saludo: es poco el sufrimiento, Cristo viene. Sigamos adelante, Cristo viene. Vamos a morir en el circo romano, pero creemos que Cristo viene y nos va a resucitar de entre los muertos. ¿Y saben algo? El apóstol San Pablo, en su responsabilidad apostólica como un padre de la iglesia, le hablaba de esta manera a la iglesia. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Mire lo que dice el apóstol San Pablo: y esto, conociendo que el tiempo, que es ya hora de, ¿es hora de qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, las señales de la venida están anunciando. La noche está avanzada, la perversidad se ha multiplicado, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Note el verso 14: vístanse del Señor Jesucristo. El diagnóstico de Jesús sobre la iglesia de los últimos días, Él le dijo: cubre tu desnudez. ¿Qué es la desnudez por la cual tenemos que vestirnos de Cristo? Bueno, entremos por lo más básico. Yo no puedo vestir por mis propias obras. Yo estoy vestido por su gracia. Su gracia me viste. Su justicia me hace acepto ante el Padre. Soy santificado, es cierto, pero tengo que anhelar la santidad como creyente en mi responsabilidad. Escuche esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir. Y sabe, nosotros tenemos que entender que tal vez este mensaje no sea muy popular. Lo digo con todo respeto, hermanos. No me preocupa eso. Si el Señor viniera este día, qué felicidad poderme presentar delante del Señor y decir: Señor, traje la palabra a tiempo. El que tiene oídos para oír, oiga. La palabra está dada. Solamente usted y Dios saben
cómo está su vida, si es prudente o es insensata. Solamente usted sabe cuánto tiempo lleva en ese letargo, en ese adormecimiento. Escuche, hoy la iglesia nos preocupa porque tengamos a Walt Disney en el departamento de niños, que tengamos a MTV en el departamento de jóvenes, que tengamos la mayor comodidad. Pero hoy los cristianos no están preocupados por una palabra pegada a la Biblia. ¿Quieren que les diga algo? En nosotros los pentecostales hay un abuso y una distorsión en muchos casos, donde estamos preocupados por muchas cosas, por una fe sensacionalista, y nos hemos alejado de la esencia de la fe cristiana. Esto de ser prudente o insensato no necesariamente tiene que ver con una denominación, pero hay gente que ha entendido que hay muchas cosas que son motivadores externos. Le digo que es un motivador externo: esa pantalla, esas luces, todo esto es tecnología, es un motivador externo. Esto lo puede congregar, puede decir: oh, me gusta cómo se ve, pero esto no lo injerta en la familia de Dios. Yo no puedo descansar en esto aunque me gusta, porque para que alguien sea salvo tiene que estar la palabra de Dios sin ser adulterada, tal y como es, y tiene que estar presente el Espíritu Santo para que alguien se convierta.